Muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Jaime Soto con ustedes una vez más por aquí. Fíjense, señores, en esta ocasión yo quiero hablarle a ustedes sobre lo que es la obediencia hacia personas que ejercen cierto tipo de autoridad sobre otros. Todos sabemos que una composición social tiene sus reglamentos, tiene sus autoridades, tiene sus leyes, que son ejercidas por autoridades, y como ciudadano uno debe seguir esos planteamientos de las autoridades. En el hogar, los padres ejercen autoridad sobre los hijos. En las escuelas o en centros educativos, los alumnos siguen la autoridad de los profesores. En una asociación, en cualquier cosa que usted pertenezca, clubes, partidos políticos, sistemas religiosos, pues siempre hay autoridades. Ahora, la gran pregunta es, ¿siempre se debe obedecer a las autoridades? Esa es la gran pregunta. Y para poner un ejemplo, yo les quiero hablar aquí de ese célebre oficial alemán llamado Adolf Eichmann, quien pertenecía al cuerpo militar de Adolf Hitler, y quien tuvo un papel significativo en lo que es la desaparición de millones de personas, tanto en el Holocausto como en la Segunda Guerra Mundial. En ese juicio que se le hizo por crímenes contra la humanidad, Adolf Eichmann, en su defensa, dijo que él simplemente estaba siguiendo órdenes, que todos los horrores y crímenes que cometió era siguiendo órdenes de autoridades que estaban por encima de él, que le daban esas órdenes y que él tenía que cumplir. Esa era su defensa. Pero la corte determinó que esa defensa no lo eximía de las responsabilidades de todas esas atrocidades cometidas. Y también le voy a dar una referencia a una investigación que hizo el psicólogo Stanley Milgram de la Universidad de Yale. Stanley Milgram publicó en un diario, estoy hablando de los años 1940, 50, en esos años, la post Segunda Guerra Mundial, 45, 50, todo eso, puso una publicación en el periódico para que necesitaba voluntario para un estudio que estaba haciendo, ¿verdad?, ese psicólogo de la Universidad de Yale, que les repito el nombre, Stanley Milgram. Puso su anuncio, llegaron los voluntarios, escogió a 40 personas de esos voluntarios. Se le iba a pagar y se le iba a dar una dieta. Todo eso estaba detallado en el anuncio. Bien, dentro de esos 40 hombres que se eligieron para esa investigación sobre cómo las personas se someten a la autoridad, cómo esas personas siguen las órdenes de esas autoridades, ¿verdad? Y cómo las personas actúan, ¿verdad? Entonces,
de entre esos 40, eligió 20 como profesores y 20 como alumnos. Claro, de esos elegidos, habían 20 que no sabían que los 20 que iban a fungir como profesores eran actores contratados para simular el experimento, que le voy a decir en qué consistía. El experimento consistía en que los 20 profesores le iban a pedir a los 20 alumnos que contestaran las preguntas que se le hicieran. Entonces, los alumnos, creo que cometí un error, los alumnos eran los actores y los profesores eran los que iban a fungir como profesores, eran los otros voluntarios que no tenían conocimiento del experimento. Entonces, tenían que contestar las preguntas de los profesores, que eran los voluntarios, los alumnos eran los actores, pero todo era simulado. Y si no contestaban la pregunta correctamente, había todo un aparato que tenía varios botones en lo cual se le suministraba a esos que contestaban las preguntas incorrectas voltios que iban desde 60 voltios, que es prácticamente un cosquilleo, hasta llegar a 450 voltios, que es altamente peligroso y puede causar la muerte. Entonces, ahí iba a haber un supervisor dentro de ese salón de todo eso que se iba a hacer, ¿verdad que sí? Empezaban las preguntas y a lo que contestaba erróneamente se le daba ese toque eléctrico, pero el supervisor que estaba ahí, que estaba compuesto, ¿verdad? Estaba en componenda con ese experimento, le decía: aumenta el voltaje a 100, a 200, a 300, y ellos veían cómo actuaban esas personas bajo el mando autoritario de ese supervisor que estaba ahí. O sea, esas personas, por órdenes, le iban a hacer daño a otros, ¿verdad? Pero los que estaban recibiendo el supuesto daño estaban actuando, porque no estaba conectado todos esos cables a esos actores que le iba a dar la corriente, sino simplemente era para investigar cómo actuaban las personas bajo la autoridad, cómo actuaban esos voluntarios, ¿verdad? Entonces, también en ocasiones ese supervisor salía, pero lo observaban detrás de un cristal que ellos no sabían, y le daban orden por teléfono: aumentale el voltaje, aún sabiendo el que lo estaba aumentando, que si pasaba, por ejemplo, de una cantidad de voltaje, esa persona iba a sufrir peligro de muerte. Y estaban estudiando, anotando todo eso, los supervisores, los que estaban a cargo de ese estudio, de ese experimento, y determinaron que hay personas dentro de ese experimento que efectivamente siguen las órdenes de la autoridad, a pesar de que podían provocarle daños a otros e inclusive la muerte. La mayoría seguía las órdenes de un 65%. El otro restante actuaba diferente. Cuando no estaba el supervisor, no quería hacerlo. Mientras estaba el supervisor sí lo hacían, pero mientras no estaba, no querían hacerlo, porque la presencia de ese supervisor, de esa autoridad, era que lo hacía hacer eso, según ellos, ¿verdad? Otros, con sentido crítico, con pensamiento crítico, con razonamiento normal, no quisieron llegar al voltaje donde le producían daño a los que estaban en esa situación de ese experimento. Otros se pasaban de lo que le decían. Si le decían dale 200, ellos seguían en la mitad de más, porque ellos se sentían bien viendo que los demás estaban
sufriendo. O sea, eventualmente, porque yo le dije que eran actores. Y así entendemos cómo es el accionar del ser humano, que mientras unos son obedientes totalmente, otros en algunas ocasiones razonan y no quieren obedecer, mientras que otros se pasan de la obediencia y por placer, por modo propio, desean hacer daño a otras personas. ¿Cuál es la conclusión de esto que le hablé de este Adolf Eichmann, que justificó que estaba siguiendo órdenes, y la actitud de los que participaron en dicho experimento? Que las personas tenemos que aprender a razonar críticamente, ¿verdad? Cuando se nos pide que se le haga daño a otras personas. Va a haber quien no lo hace por gusto, va a haber quien lo hace por seguir la autoridad, pero cuando la autoridad no está presente, no lo quiere hacer, pero va a haber otros que lo van a hacer porque le da gusto y le place. Son personas sádicas, les gusta infringir daño en los demás. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque la mayoría de nosotros sabemos cuáles son los límites cuando se le va a hacer daño a otra persona. Pero nos justificamos de que estábamos siguiendo órdenes de otra autoridad. O sea, que la responsabilidad a hacer daño a otra persona se la achacamos a otra persona, cuando en realidad somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de determinar cuándo seguir obedientemente órdenes que le está haciendo daño a otra persona. Entonces, vemos hoy en día como políticos, como autoridades, como grupos convocan un grupo de personas, ¿verdad que sí?, disfrazado de que es algo en beneficio del país, de la comunidad, de la sociedad, del mundo, y siguen órdenes para hacerle daños a otros. Esas personas que se prestan para hacerle daño a otros, disfrazado como un bienestar patriótico, como un bienestar político, como un bienestar religioso, como un bienestar de nación, no son exentos de tener responsabilidades a la hora que se les juzgue cuando le hagan daño a otras personas. No hay excusa, a menos que usted no sea un enajenado mental que no tiene control sobre su pensamiento crítico ni sobre su actuación, ¿verdad? No puede alegar ignorancia, porque casi todo el mundo sabe lo que es hacerle daño a otras personas. No podemos justificarnos en que estábamos siguiendo órdenes, porque va a haber un juzgado, va a haber jueces, va a haber personas acusatorias que la van a acusar a usted, pero en su defensa usted no va a poder alegar que usted estaba siguiendo órdenes y que usted estaba cumpliendo con un deber o patriótico o nacionalista o de fe, o de una encomienda. Óigase bien, porque eso no es aceptable. No puede alegar ignorancia y no puede justificar que sus actos fueron inducidos por otro, porque usted tiene la capacidad de razonar y poner un alto a cuando una autoridad lo está obligando a usted a que le haga daño a otras personas. Por eso, señores, yo insisto en lo que es en tener un pensamiento crítico y en entender que
para hacerle daño a otros, usted tiene que pensarlo, porque usted no puede dañar la dignidad humana de otras personas, el bienestar, la salud, y poner en peligro la vida de otra persona, justificándose en lo que le dije, el patriotismo, nacionalismo, fe o seguimiento a las órdenes de autoridades. Piénselo bien, que las consecuencias van a llegar tarde o temprano, y si usted es de eso, que cree que va a engañar a un jurado o a un juez o a un fiscal con la barata excusa de que usted estaba siguiendo órdenes y que usted fue obediente, no se le va a dar el plan, porque va a ser juzgado y el peso de la ley tarde o temprano lo va a alcanzar. Bye, Jaime Soto estuvo con ustedes. Cuídense mucho.